Sí, no, pues es totalmente bíblico, ¿no? Yo creo que nadie esperaba esta pandemia. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Aquí ya estamos presencialmente para los que puedan venir, ¿sí? Y además pueden hablar ustedes, no se trata de, no es como en los programas. ¿Sabes qué me gustó? Por ejemplo, el día de ayer se oye en las alabanzas y en las prédicas, se está oyendo las palabras de todos. Gloria a Dios, amén, y eso se oye muy bien. Hola Linda, ¿cómo estamos, Pat? Pues los saludo a todos, sí, los saludo a todos, buenas noches, Priscila, por aquí, Priscila, qué gusto, creo que no te habías conectado hace buen tiempo. Pues estamos aquí en la Ciudad de México, transmitiendo desde XCW, no, es que así dicen. Buenas noches a todos, mis hermanos. Estamos transmitiendo desde la calle de Industria número 62, la Congregación de Palabra de Vida. Amén. Ángeles, qué gusto. ¿Qué tal? Allá en Valle de Bravo estoy viendo allá a Josefina, ¿sí? También a Bernardo, qué gusto. Katy Camarillo. Oye, Katy, no te hemos visto por acá en la iglesia, ¿eh? Bueno, a lo mejor no has coincidido. Bueno, ¿cómo estás, Priscila? Qué gusto. Le preguntaba a mi esposa el otro día que ya no sabíamos mucho de ti, y estábamos orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo siga obrando en sus vidas. ¿Sí? Pues muy buenas noches a todos. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Les parece bien? Cierra ahí tus ojos. Y aquí les pido a todos los que están. Está aquí Vicky, Marina, está Patti Castañeda, los que están. No, está Rosario. Ahí está bien, así. ¿Qué tal? Ya se ve mejor. Así es que oremos, mis hermanos. Carlos Cero, ¿cómo estamos? Buenas noches. Kalina, qué gusto. Hace rato que no te veía que te conectaras. Buenas noches, mis hermanos. Oremos. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, concédenos conocerte más, Señor. Concédenos por tu misericordia, dándonos a revelar misterio tuyo, Señor. Misterio que estuvo oculto durante siglos, pero ahora en estos tiempos ha sido manifestado a tus hijos, Señor, por el puro afecto de tu voluntad, por medio de tu Espíritu que habita en nosotros, Señor. Te damos gracias por la palabra que has puesto en nuestros corazones, Señor, esa palabra la cual actúa poderosamente en nosotros, en todos tus hijos. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Qué tal, Eliyar? Por ahí vi a Susi Magrosoto, Rocío Gutiérrez. Bueno, los mando a saludar a todos. Bueno, mi esposa me comentó que volviéramos a retomar este estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y digo que son de Apocalipsis porque todo lo que es Apocalipsis es lo que ha de venir. Entonces, al saber que va a venir, está en un plan y un propósito de Dios. O sea, te quiero dar un antecedente así rápido. Estas 7 iglesias de Asia sí existieron, sí estaban en Asia, ¿sí? Pero estas 7 iglesias, al mismo tiempo, el Señor Jesucristo, en su regreso, así es que por ese motivo está en Apocalipsis, porque Apocalipsis, la propia palabra, significa las cosas que han de venir, ¿entiendes? Entonces, vamos a estudiarlo. Y yo te quiero decir que estudiar Apocalipsis es un libro apasionante, y no porque nos traiga esto, sino que puedes entender todos los libros de la Biblia, puedes entender toda la profundidad que hay en todos los libros ahí. Cada vez que lees versículos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, entiendes por qué los dijo el Señor y te viene a dar más hambre de la palabra, de conocer el nuevo, ¿sí? Y te revela muchísimas cosas, como lo vamos a estar viendo. Así es que abramos nuestras Biblias, ¿no? Ya.
Apocalipsis 1, ¿sí? Ahora está con nosotros Marinita, entonces seguramente cuando estábamos en plena pandemia que soltaba sus carcajadas, pero nadie la oía, ¿no? Pero hoy sí la podemos escuchar nuevamente, ¿no? Dice Apocalipsis 1, vamos a empezar desde ahí, desde luego, vamos a entrar a muchos temas, pero vamos a estudiar las 7 iglesias, y las 7 iglesias nos hablan antes de que el Señor venga por su iglesia pura y sin mancha. Es decir, va a venir ese arrebatamiento donde iremos al tribunal de Cristo y sabemos que la iglesia que se queda a la tribulación para ser perfeccionada, porque lo que Dios prometió y regaló fue la salvación. Ahora, ¿por qué no toda la iglesia se salva? Por el problema del alma, que tenemos 40,000 argumentos para no someternos a la voluntad de Dios. Por eso tenemos que estar orando siempre, mis hermanos, que debemos tomar esa arma tan importante que nos dio, porque las armas, dice la palabra de Dios, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De fortalezas. Esas fortalezas, aquí tenemos unas fortalezas que no permiten que entre la palabra de Dios para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, para que el plan de Dios es que todos seamos de un mismo pensar y de un mismo sentir, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, a todos los que son perfectos, sintamos lo mismo. Y si llegas a sentir algo diferente, que Dios te lo revele y no el hombre. Entonces, por ese motivo, nosotros vemos que las 7 iglesias narra de todo lo que iba a sucederle a su iglesia. Se cuenta como que el Señor dice, ya me voy y dejo la iglesia, pero dejo mi espíritu en la iglesia. Y ese espíritu va a estar guiándolos a toda verdad. Pero en su caminar, esta iglesia se va se va a alejar, se va a acercar, y por eso quiero dejar claro a través del apóstol Juan, que escribió que tiene que hacer cada iglesia para regresar al camino. Amén. Así es que empezamos aquí en Apocalipsis 1:1. La revelación de ¿quién? De Jesucristo. Aleluya. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿sí? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben ¿qué? Suceder. O sea, estamos hablando de algo que iba a suceder desde que el Señor Jesucristo regresó a la diestra del Padre, ¿sí? Desde que el Señor regresó a la diestra del Padre, es decir, cuando lo vieron en el libro de Hechos, que vieron al Señor Jesucristo que se elevaba al cielo y que le dijeron, mira, deja una marquita aquí, vamos al libro de Hechos rápidamente. Vamos a ver que no nos desviemos mucho, pero que el Señor nos esté guiando para lo que quiere darnos a todos. En Hechos 1, ¿sí? Dice, Hechos 1:9, dice, y el Señor Jesucristo se estaba despidiendo de sus discípulos. Y en el 1:9 dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Imagínate, estaba el Señor Jesucristo diciendo, no se vayan a mover, tienen que esperar a que reciban poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí imagínate ese momento tan hermoso de estar ahí viendo al Señor Jesucristo con un cuerpo glorificado y les está diciendo, no se vayan a mover. Y en ese momento, cuando terminó de dar esas instrucciones, Él fue elevado al cielo y se pierde en una nube. Aleluya. Ha sido un momento verdaderamente glorioso, ¿no? Y entonces dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos de ellos, ¿no? Y en el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba,
He aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. He aquí se pusieron junto a ellos, imagínate, 2 ángeles alrededor de los discípulos que fueron a despedir al Señor Jesucristo de sus últimas instrucciones, ¿sí? Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes, sí, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como lo viste que fue, así lo volverás a ver. Y aquí hablamos de 2 momentos bien importantes, porque el Señor Jesucristo viene por su iglesia pura y sin mancha. Y en el momento que venga el Señor Jesucristo descender en esa nube que no toca la tierra, todos los muertos en Cristo volverán a despertar, seremos despertados si es que ya no estamos en este cuerpo. Y si nos toca estar en este cuerpo, vamos a ser arrebatados juntamente con Él. Pero lo impresionante es que solamente van a ser, todos vamos a ir ahí al tribunal de Cristo. Y en ese tribunal de Cristo, que es un tribunal, que no es un tribunal como muchos dicen, ay, pero ahí se va a aplicar la misericordia de Dios. No, ahí el que pasó, pasó, ¿no? Allá no hay exámenes extraordinarios, ni a título de suficiencia, no, ahí repruebas y te quedas, ¿sí? Si no pasaste, ¿sí? Si no pasaste, te vas a quedar, ¿sí? Amén, ¿sí? O sea que no hay, es el momento de que nosotros, verdaderamente, por eso lo estamos predicando tantas veces. Dios nos dio todas las cosas para que podamos alcanzar la perfección. Amén. La perfección. Así es que tenemos que ser muy diligentes todos. Saber que aunque tú dejes el cuerpo, vas a ir al tribunal de Cristo. Si estás en el cuerpo, vas a ir al tribunal de Cristo. ¿Y por qué se llama de Cristo? Porque Él viene a juzgar a su iglesia. No viene a juzgar a los que no son su iglesia. Solamente viene a juzgar a la iglesia. Cuando viene el trono blanco es cuando va a juzgar a todos los que no son de Cristo. Y eso se presentará en el trono blanco. Pero la palabra de Dios habla del tribunal de Cristo. Y entonces aquí vemos cómo el Señor Jesucristo viene en las nubes y así como lo fueron, va a regresar el Señor Jesucristo, pero viene a juzgar a la iglesia, ¿sí? Y entonces en esa iglesia va a pasar lo de Mateo 25, esas 10 vírgenes que se durmieron, dice, las 10 se durmieron, ¿sí? Esas 10 vírgenes se durmieron y la pregunta, ¿por qué no fueron 12 vírgenes, Señor Jesucristo? ¿Por qué 10 vírgenes? Porque 10 durmieron y 2 están en el cuerpo. Amén. Entonces esas 10 vírgenes dejaron el cuerpo. Y entonces recordemos todos que cuando vino el Señor Jesucristo, las que estaban preparadas, las que tenían el aceite, pudieron entrar a las bodas con nuestro Señor Jesucristo. Esas 5 vírgenes prudentes. Pero las que no tenían el aceite fueron a conseguir el aceite y ya cuando regresaron, la puerta ya como estaba cerrada. Y dijo el Señor, no las conozco. Así es que esto es muy, muy importante, mis hermanos, porque yo sé que todos vamos a ser perfeccionados, pero quedarse a conseguir el aceite en tiempos de tribulación, a nadie se lo recomiendo. Por eso la palabra de Dios dice, vamos aquí a Mateo 24. Vamos aquí a Mateo 24. Dice Mateo 24. Mateo 24:3 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Mateo 24:13. Mas el que persevere, o sea, perseverar significa
estoy caminando buscando tan hermosa salvación, porque estamos hablando aquí del tiempo de la tribulación, donde el que persevere hasta el fin, este será salvo, que aunque sea decapitado, no olvida la palabra de Dios y reconoce que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Así es que regresamos aquí a Apocalipsis, porque si no, podemos estar viendo muchísimos versículos y nunca vamos a llegar a las 7 iglesias, ¿no? Así es que en Apocalipsis 1, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben ¿qué? Suceder pronto. Y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Y Juan, que era uno de los discípulos, ¿sí? ¿Qué hizo Juan? Versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Qué importante esta parte, mis hermanos. ¿Qué hizo Juan? Dio testimonio de la palabra de Dios. No, ¿qué es dar un testimonio? Tu propia vida. Amén. Cuando te dicen, no me quieres dar tu testimonio, pues dices, a mí me pasó, bueno, en las iglesias acostumbran mucho a ver, danos tu testimonio, y ay, siempre escuchamos, no, todas las cosas, hermanos, yo era ratero y era alcohólico y Dios me rescató, ay, qué bueno, mi hermano, pues ya cámbiale de testimonio, crece, ¿no? Está bien, pero finalmente testimonio es tu propia vida. Y aquí estamos hablando de Juan que daba testimonio de la palabra de Dios. Eso quiere decir que Juan estaba perfeccionado y caminaba conforme a la palabra de Dios, como tú y yo tenemos que caminar como Jesucristo caminó. Amén. Aquí dice que Juan estaba en el cuerpo y daba testimonio de la palabra de Dios. Vuélvelo a leer, dice Apocalipsis 1:2, que ha dado testimonio Juan. ¿De qué ha dado testimonio Juan? De la palabra de Dios. Amén. O sea, su vida, igual que la de Pablo y igual que la de todos los que debemos ser perfeccionados, debe ser la misma de dar testimonio, de obedecer toda la palabra de Dios. Amén. De dar testimonio de la palabra de Dios. Y dices, a ver, ¿de la palabra de Dios incluye toda la ley? Sí, porque la meta es que obedezcas toda la ley de Dios. Cristo nos libró de la maldición de la ley, porque era imposible que la cumpliéramos. Pero ahora con el plan de Dios vamos a cumplir toda la ley. Amén. Si no, mira nada más rápidamente, vamos aquí a Romanos 8, y en Romanos 8 te reitera que tú tienes que cumplir toda la ley, porque ese es el plan de Dios. Dice aquí Romanos 8:3, porque lo que era imposible, ¿para quién? Para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice Pablo, por cuanto era débil por la carne. O sea, ¿en qué éramos débiles por la carne? Pues que no podemos obedecer la ley mientras Dios no nos transformara por medio de su Espíritu en nosotros. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Condenó al pecado, ¿sí?, en la carne. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Condenar al pecado estando en este cuerpo de pecado. Aleluya. Por eso está hablando de la importancia de que nosotros tenemos que ser como Cristo fue, así somos nosotros aquí en la tierra. Amén. Porque luego a veces decimos que es imposible llegar al nivel del Señor Jesucristo, pero esa es la meta de Dios. Amén. Y entonces ve el versículo 4, dice, para que la justicia de la ley, ¿cuál es la justicia de la ley? El que haga todas estas cosas, de que dice la ley, vivirá. ¿Así no dice la ley? La ley dice, el que haga todas estas cosas, vivirá. Entonces era imposible que las cumpliéramos, pero ahora, dice aquí, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto nosotros éramos débiles, nuestro Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado
en la carne, como tú y yo tenemos que condenar al pecado en la carne, para que entonces la justicia de la ley que no podíamos cumplir, ahora sí la podamos cumplir, para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quién? En nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? La iglesia. Amén. Para que se cumpliese en nosotros la justicia de la ley, se cumpliese ¿en quién? En nosotros. Qué tremenda palabra. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces dice, es que eso es imposible. No, Él te ha dado todas las armas necesarias para que lo puedas cumplir. La 13, ¿sí? Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice el Señor? Vas a morir. Ahora está haciendo una carta escrita ¿a quién? A los cristianos. Si sigues viviendo conforme a la carne, vas a morir. ¿Eh? Mas si por el Espíritu, amén, y dice con E mayúscula, mas si por el Espíritu Santo que está en ti haces morir las obras de la carne, ¿vas a qué? A vivir. Y entonces el apóstol Juan dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la ley. O sea que su vida es cumpliendo ¿qué? Toda la ley. Amén. Así es que cuando muchos dicen, ay, pues ya eso ya lo predicaron, y entonces ¿por qué tu vida no da testimonio de la ley? ¿No? Yo no creo que yo que ya entendí todo eso. No has entendido nada, tienes una fortaleza aquí que te hace sentir que eres sabio. Y la única manera es que te rindas a Dios, porque Dios es el único que puede transformarte. ¿Sí? Que ha dado testimonio, dice en el Apocalipsis 1:2, el apóstol Juan ya había dado testimonio de la palabra de Dios, como lo hizo Pablo. Por eso dijo, me espera la corona de justicia que el Dios justo me va a dar en aquel día. Porque él sabía que estaba cumpliendo ya toda la ley. ¿Sí? Y entonces dice aquí, y del testimonio de Jesucristo, o sea, dio el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque por algo escribió todo el libro de Juan, que así se llama, ¿sí? Y dice, y de todas las cosas que ha visto, ahora mira lo que hay para ti, para mí, y dice, bienaventurado, 1000 veces bendito, le va a ir bien el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía que se llama Apocalipsis. Amén. De esta profecía de que se llama, mira, damos nosotros gloria a Dios que nos ha concedido aquí a Palabra de Vida conocer muchas cosas de Apocalipsis, mis hermanos. Yo entiendo a muchos que dicen, yo es que no está fácil entender, no está fácil solo con la revelación. Pero demos gloria a Dios que nos ha permitido conocer este libro tan maravilloso. Y me refiero al libro de Apocalipsis. ¿Sí? Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y lo más importante, y guardan las cosas que, porque el tiempo está cerca. Y tú dirás, ¿y cuándo se va a cumplir, no? Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando una persona me dijo, le estaba yo diciendo a un señor que lo invitaron a compartir una iglesia y me lo llevaron unos pastores y platicar con él. Y él me decía, yo soy de los que casi no uso la Biblia para predicar. Ahí le dije, pues ahora sí estás. Dice, yo me dejo guiar por el Espíritu. No, dices, si no te apoyas en lo que dice la palabra de Dios, yo no creo que el Espíritu te pueda hablar. Y entonces yo le dije, a mí si algo me gusta es apoyarme en los versículos. Y me encanta Apocalipsis. Y ahora me dijo, a ver, dime cuándo va a venir Jesucristo. No lo sé. Los tiempos y los sazones le corresponden a nuestro Dios.
Amén. Yo no sé si él, a lo mejor según él ya tenía la fecha, ¿no? Pero pues, ¿no? Nunca me la dijo, ¿no? Porque pues luego hay gente que se siente sobre espiritual, ¿no? O sea, a ver, la palabra de Dios dice que los tiempos y las sazones le corresponden al Señor. ¿De dónde vamos a sacar que conocemos la fecha, no? No sabemos. Eso le corresponde a Dios. Pero sigamos con esto. Versículo 4. Juan, ¿a quién le está hablando ahorita? A las 7 iglesias que están. O sea, quiere decirte, mi hermano, que sí existieron estas iglesias en Asia. Sí existieron. Pero eso no limita que dices, a ver, yo quiero que pienses una cosa. Si existieron, ¿sí? Ok, claro que existieron. Pero ahora, ¿para qué estar en Apocalipsis? Porque el Señor Jesucristo quería revelarnos lo que le iba a suceder a su iglesia después de que Él regresó al cielo y fue escondido en una nube. A partir de ese momento, Él narra qué le iba a suceder a su iglesia. Amén. Y aquí es donde vemos en estas 7 iglesias el comportamiento de muchas iglesias y que también en nuestra vida podemos vernos reflejados en cada iglesia. Así es que ahora en este estudio que vamos a hacer, que lo vamos a estar haciendo los lunes y los martes en los discipulados, vamos a estar estudiando cómo Dios profetizó su iglesia, pero cómo también te aplica a ti, que de alguna manera hemos caminado en estas 7 iglesias en nuestro crecimiento espiritual. Quiere decir que no te puedes quedar en una de esas iglesias, tienes que llegar a esa iglesia que se llama Filadelfia. ¿Sí? Tú tienes que llegar a esa iglesia Filadelfia, porque a cada iglesia, Dios aquí le habla a esa iglesia que sí estaban en Asia, pero que también narra lo que le iba a suceder, pero también aplica a nosotros, que de alguna manera nos ha tocado pisar cada una de estas iglesias en alguna área de nuestra vida. ¿Sí? Y eso va a ser muy interesante porque te permite ver 3 posibilidades de lo que sucede en estas 7 iglesias. Una, que ya existían y que Dios les habló a ellas. El segundo, la profecía del Señor Jesucristo diciendo, esto le va a pasar a mi iglesia. Y quiero decírselos para que corrijan el camino y puedan llegar al propósito por el cual yo voy a trabajar por mi iglesia. Por eso en todos los casos le dice, arrepiéntete y corrige tu camino, sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? Y el tercero es que tú y yo, dices, a ver, tratando, digamos, del año 33 al año 100, que es la iglesia de Éfeso. Ahí vamos a estar viendo como narrativa del Señor Jesucristo de profecía. ¿Qué le pasó a mi iglesia del año 33 al año 100 que le corresponde a Éfeso? ¿No? Ahora, esta iglesia estaba en Asia, pero también tiene la revelación del año 33 al año 100. Pero la tercera parte que vamos a ver es, en tu vida, ¿estás en esa iglesia ahorita? ¿O ya saliste de ella? O si estás cayendo en ella, sal de ella. Porque a la iglesia que tienes que llegar es esta que se llama Filadelfia, de la cual la voy a leer nada más como un dato de decir, esta es nuestra meta. Esta es nuestra meta. Fíjate, vamos aquí, Apocalipsis 3, ¿sí? ¿Sí? 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice ¿quién? El santo. ¿Quién es el santo? Nuestro Señor Jesucristo. El verdadero. ¿Quién es el verdadero? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El que tiene la llave de David. ¿Sí? El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Fíjate lo que dice en el versículo 8. Yo conozco tus obras, iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras aquí. Pero te quiero decir, iglesia, que aquí que he puesto ya delante de ti una puerta como
abierta. Quiere decir que esta iglesia sí puede entrar por esa puerta que ya puso nuestro Señor Jesucristo para esa iglesia de Filadelfia. Ya está abierta para ti. Amén. Ahí es donde tú y yo tenemos que llegar. Por eso dices, ok, esa iglesia de Filadelfia existe actualmente, ¿sí? Vamos a ver los 3 puntos. Esa iglesia de Filadelfia existió en Asia. Número 1. 2. Es la iglesia que está presente ahorita conforme a la profecía. Y tercero, tú y yo tenemos que estar en esta iglesia. Para que tú tengas una puerta abierta, significa que tú ya estás obedeciendo la palabra de Dios. Significa que ya fuiste perfeccionado. Porque aquí dice, dígatelo, fíjate, como decía ese fíjate que suave, ¿no? Oh. Ese el Manolín, el Chilis, que a lo mejor muchos no lo conocen, decía, fíjate que suave. ¿Sí? Vamos a hablarlo a la Hermina. Versículo, yo conozco tus obras, Filadelfia. Por lo tanto, por las obras que has hecho, por el testimonio que has dado, como lo hizo el apóstol Juan, que dio testimonio de la palabra de Dios, por consiguiente ya tienes una puerta, ¿qué? Abierta, la cual nadie va a poder cerrar. Aleluya. O sea, ya tienes el acceso. Nadie puede cerrar esta puerta. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, ¿sí? ¿Sabes qué? ¿Por qué? ¿Cuándo se acaba la fuerza? Cuando luchaste. Cuando luchaste. Entonces, por eso Pablo dice, en Colosenses les dice, no ceso de orar y de estar luchando con la potencia que obra en mí por ustedes, Colosenses, por los que están en la Laodicea y por todos ustedes para que Dios les dio, vamos a leerlo rápido aquí, vamos a Colosenses, amén, porque yo sé que nos salimos mucho, pero pues como vamos a vivir 120 años, tenemos muchos años para estar estudiando Apocalipsis y que Dios siga teniendo. Colosenses 2:1 dice, porque quiero que sepas, dice el apóstol Pablo, cuán gran luchas sostengo por ustedes. O sea, el apóstol Pablo está orando por todas las iglesias, igual que él, por la lucha que está sosteniendo la iglesia. Y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, tú tienes que orar por la iglesia de Cristo, aunque no los conozcas. Puedes estar orando por los que están en la iglesia de Inglaterra, en la iglesia que está en España, de donde sea. Tienes que orar porque se está sosteniendo una gran lucha, ¿sí? Pero fíjate, y la oración es ¿para qué? Para que sean ¿qué? Consolados. ¿Y cuándo tienes que ser consolado? Cuando sales de una prueba tribulado, necesitas que ser consolado. Cuando estás en una prueba, necesitas que ser consolado, porque Dios está haciendo una obra perfecta en ti. Para que sean consolados, ¿en qué parte de nosotros? En nuestros corazones. Para que seamos unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer este misterio maravilloso de Dios Padre y de Cristo. Aleluya. Así es que por eso Juan, aquí en todo lo que has luchado, ¿sí? Aunque tienes poca fuerza, vuélvelo a leer aquí en el versículo de Apocalipsis 3:8, aunque tienes poca fuerza, ¿qué has hecho? Has guardado mi palabra, has dado testimonio de la palabra de Dios. Qué importante, has dado ¿qué? Testimonio, no solo la has predicado, tu vida es la palabra de Dios, tu comportamiento es la palabra de Dios, amén. Así es que, Señor, no di ningún testimonio, ¿no? Eché unos gritos que, bueno, me puse a todos en su lugar, ¿no? Pero no diste testimonio del amor, del caminar en Cristo Jesús. Todos los días estamos expuestos, mira, y tenemos que
agarrar y someter esta carne a como dé lugar, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de hoy, del día de hoy. Hay una empresa de las que nos suministra material allá en Valle de Bravo, donde se ve claro que nos quisieron robar o nos están robando. Entonces, si me entra la carne, les vamos a cobrar y que a nosotros, mira, si quiere nomás dile que nos están robando, pero es para su propio mal, porque mi Dios es quien suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y no pierdo la paz y el gozo, y Dios va a obrar. Entonces es aquí cuando dices, has guardado la palabra de Dios. Y me refiero a todas las áreas de tu vida. Así como el Señor Jesucristo caminó, así tenemos que caminar, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Y a veces muchos de nosotros estamos en pruebas y nos mete en pruebas el Señor y dices, es que todavía no estoy caminando como Dios quiere que yo camine. A veces nos sucede que dices, ya entre otra prueba, es que aún no estás caminando, todavía te gana la carne. Amén. ¿Sí? Bueno, no es así, no es amén, porque eso es así será, ¿no? Más bien no estás caminando conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dice en el versículo 9, y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Aquí se está refiriendo a esa sinagoga porque está hablando de esa iglesia que existía en Asia. Pero dice, y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Así es que el Señor va a hacer, aplicándola a tu vida real. Cuando tú caminas conforme a la palabra de Dios, tienes la gracia de Dios, tienes la unción de Dios, y Él va a hacer que aquellos que lo negaban, tú los veas que se postren a los pies de esa iglesia. Amén. Y reconozcan que Jesucristo es el Señor, y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10. Por cuanto has, ¿qué? O sea, has sido obediente a ¿qué? A la palabra. Por cuanto has obedecido y caminas conforme a la palabra de Dios, haces todo lo que dice la palabra de Dios, cumples ya toda la ley. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Porque no sabemos el momento que vamos a ser arrebatados, pero una cosa sí sabemos, el Señor no va a permitir que nos quedemos a esa tribulación y esa gran tribulación, ¿sí? Que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11, he aquí, yo vengo pronto por ti. Yo vengo pronto por ti, Filadelfia. Dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome ¿qué? Tu corona. Entonces, esta iglesia, ¿qué ya tiene? La corona. Ya tiene la corona. Y está en el cuerpo. ¿Amén? Entonces, esta iglesia, ¿sí? Ya tiene la corona. Por eso tanto insistimos en lo que dice Primera de Juan, porque así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y Pablo le dice en Filipenses, a todos los que son perfectos. O sea, está hablando de ser perfeccionados aquí en este cuerpo. ¿Sí? Porque recuerda una cosa, vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Mira, vamos aquí a 2 de Corintios, nada más para que nos quede muy claro, en 2 de Corintios 5, ¿sí? 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros, ¿de quién está hablando cuando dice nosotros? De la iglesia, obedientes y desobedientes. ¿Sí? Todos nosotros tenemos que
comparecer ante un tribunal que es el tribunal de Cristo, y ese tribunal es para la iglesia, no es para la humanidad. Es para los hijos de Dios, los que fueron comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, los que fuimos comprados por Él, ¿sí? Los que somos hechos hijos, los que estamos incrustados en su cuerpo ahorita, ¿sí? Para que cada uno reciba en ese tribunal, según lo que haya hecho mientras estaba ¿en dónde? En el cuerpo, en este cuerpo de pecado. Amén. Sea bueno o sea malo, ¿sí? Así es que por eso es importantísimo que tú y yo seamos perfeccionados estando en este cuerpo de pecado, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto somos débiles por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, pecado, nos dio las armas para poder vencer al pecado estando en este cuerpo, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. ¿Cuál es la justicia de la ley? Que tienes que obedecer la ley en todo. Por eso Juan dice la palabra, mi siervo Juan, quien ha dado testimonio ¿de qué? De la palabra. Qué tremendo, mis hermanos. ¿Sí? Qué tremendo, porque luego hay cristianos que dicen, a mí no sé si Jesucristo fue al infierno, no me interesa. Lo único que es que ya me salvó. Pues te debe de interesar para que puedas conocer todos estos misterios. Pues yo no soy malo, yo soy bueno. ¿Qué bueno vas a hacer? El único bueno se llama Dios. Amén. Y entonces aquí dice claramente que esta iglesia ya tiene una puerta ¿qué? Y nadie la puede ¿qué? ¿Y por qué nadie la puede cerrar? Porque ya fue perfeccionada. Por eso decíamos, la meta es ser Filadelfia. ¿Sí? Yo sé que hay iglesias que se llaman Filadelfia y decir, ahí vámonos a esa iglesia. No, tienes que cumplir esta. Sí, hay unos que dicen, no, tú tienes que ser esta iglesia, que sí existió, que está en el cuerpo ahorita, en la profecía de estas 7 iglesias, esta iglesia sigue vigente, es decir, está en el cuerpo. Esas 7 iglesias, 5 ya durmieron y 2 están en el cuerpo. Y esas 2 que están en el cuerpo es Filadelfia y Laodicea. Entonces, recuerda que estamos viendo 3 fases de estas 7 iglesias. Uno de ellos, ¿sí existieron? Sí. Porque la palabra dice, escribe a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, sí existieron. Segundo, es una profecía de lo que le iba a suceder a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo cuando Él ya regresó a la diestra del Padre, cuando Él ya no estuvo aquí, sino mandó a su precioso Espíritu para morar en nosotros y transformarnos. Y entonces ahí dice, todo esto le va a pasar a mi iglesia, va a ser esto, va a ser esto, va a ser lo otro. Tercero, ¿en qué te identificas tú en tu crecimiento espiritual? Porque en algún momento estuvimos en alguna de estas iglesias, por la manera de pensar de nosotros. No que te hayas cambiado, sino en tu crecimiento llegaste a pensar como cualquiera de estas iglesias. Por eso vemos los 3 puntos. Entonces, por eso, la meta es llegar a la iglesia de Filadelfia, en la cual le dice, he aquí yo vengo pronto. No retén lo que tienes, no importa lo que pase, tú obedece la palabra de Dios. Tú síguelo obedeciendo, no importa lo que quieran hacer en tu vida, tú sigue obedeciendo a Dios porque ya tienes esa puerta. Retén lo que tienes para que nadie, Satanás, no venga a tomar tu corona y te eche abajo el plan. ¿Sí? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y te dice en el versículo 12, al que venciere, tenemos que vencer. ¿A quién tienes que vencer? A ti mismo, a tu carne. ¿Me entiendes? Luego estamos diciendo, vamos a sacar la espada y vamos a agarrar a Satanás. Agárratelo a ti mismo, porque aquí lo traes aquí. ¿No? Tienes que vencer a ti mismo.
Mira, hace rato decía mi esposa cuando estaba terminando la oración, ayúdanos, muéstranos tanta tiniebla que tenemos. A medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta de que aún en nosotros hay codicia, malicia. Mira, esta pandemia también nos vino a probar a muchos. Nos vino a probar a muchos en la manera de responder. Y nos sigue probando. Pero yo me he llevado unas sorpresas de algunos hermanos que yo siempre decía, ay, este hermano qué crecido está, pero después de ver la pandemia dices, híjole Señor, ¿no? Y ¿sabes lo más impresionante es que el día que Jesucristo venga por su iglesia y nos lleve al tribunal y muchos se regresen, va a haber una de sorpresas. Pues no que fulanito pues se quedó. Y no que sutanito pues también se quedó. Y lo importante es que tú no seas la sorpresa. Que tú y yo no seamos la sorpresa. Este otro versículo, ahorita terminamos con esta y nos va a llevar mucho tiempo, pero es hermoso seguir estudiando Apocalipsis. Mira, vamos aquí a Colosenses. Vamos al libro de Colosenses. Dice, lo voy a leer rapidísimo, ¿sí? Dice 1:21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra ¿qué? ¿En qué éramos enemigos? En nuestra mente. ¿Haciendo qué? Malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿En dónde nos reconcilió? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Aleluya. Y esto dice, aquí viene la condición, si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe, sin moverte de la esperanza del evangelio que habéis ¿qué? Oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Sí? Dice 24, ahora me gozo en lo que ¿qué? En lo que padezco. En lo que padezco. Oye, Pablo, ¿estás padeciendo? Sí, por ustedes. Y cumplo, aquí viene la parte, y cumplo ¿en dónde? En mi carne, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Según el plan de Dios, Pablo fue hecho ministro, que me fue dada para con ustedes. Para que anuncie cumplidamente, ¿anuncie qué? Cumplidamente, que ni un punto ni una coma falte. No, es que aquí no nos gusta hablar del sufrimiento, tenemos que hablar del sufrimiento. Es que Dios no te puede mandar una enfermedad. Y entonces, ¿por qué nos viene? ¿Por qué hay pruebas de ese tipo? Queremos llevar a Dios a nuestro razonamiento, ¿no? A ver, ¿tú crees que si Dios te va a mandar un cáncer? No puede ser, te lo permite con tal de salvarte. Y entonces dice aquí que fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente. Y aquí es lo que tenemos que insistir, tenemos que anunciar este evangelio cumplidamente, sin brincarnos de ningún versículo, sin alterarlo, sino decir, esto dice la palabra de Dios y esto tenemos que obedecer. Amén. Dice, cumplí este misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Está este misterio, no lo conocieron nadie, mi hermano, y está siendo revelado a nosotros. Ellos no disfrutaron de lo que nos está tocando a nosotros. Este misterio que había estado desde los siglos y las edades oculto, pero ahora ha sido manifestado a nosotros. Mi hermano, tenemos que meternos esta palabra que ha sido revelada a nosotros. ¿Sí?
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre nosotros los gentiles. ¿De gloria de qué? De que tú y yo seamos glorificados. Tener un cuerpo de gloria. Versículo 20. A quien anunciamos y amonestamos, ¿a quién? A todo hombre. ¿Qué hacía Pablo? ¿Amonestaba a quién? A todo hombre. A todos, ¿sí? Y enseñando a todo hombre, habla de la iglesia, a todos los hijos de Dios, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? A todo hombre, ¿sí? Amén. Así es que la meta es aquí, regresando a Apocalipsis 3, dice, al que venciere, tenemos que vencer este pecado. Si tú vences, y yo declaro que vas a vencer en el nombre de Jesús, porque Dios te está revelando la palabra de Dios, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Dónde es el templo de Dios? La Nueva Jerusalén. ¿Y dónde está la Nueva Jerusalén? ¿Dónde va a estar? En el cielo. Y cuando inicie el milenio, descenderá del cielo de Dios. ¿Sí? La cual dice, escribiré su nombre de mí. Nunca saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Sí? ¿No te va a gustar que escriban el nombre de nuestro Dios en ti? Amén. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios y mi nombre. Ya estamos terminando esta clase, la introducción a estas 7 iglesias. La meta es llegar a ser la iglesia de Filadelfia. Esa iglesia que está en el cuerpo, la cual tiene una puerta abierta y nadie puede cerrar. Y tenemos que seguir venciendo para que ninguno tome la corona que Dios ya nos da si nosotros caminamos conforme a la palabra de Dios, dando testimonio de la palabra, dando testimonio de la palabra. Amén. Entonces, las 7 iglesias que existieron, 3 fases del estudio de las iglesias, recuérdalo muy bien. Número 1, ¿existieron? Sí. ¿Estaban en esa situación? Sí. Segundo, es la profecía de nuestro Señor Jesucristo diciendo, esto le va a pasar a mi iglesia hasta que yo venga a arrebatarla. ¿Sí? Y tercero, ¿en qué parte te ha tocado vivir? Y si estás en alguna de ellas, sal de ella para que vayas a Filadelfia. Amén. Y ese es el plan de Dios. Regresa aquí rápidamente, nos quedan 2 minutos, ¿sí? Y estudiamos aquí otra vez a Apocalipsis para ver dónde nos quedamos, ¿sí? Mira, le avanzamos 3 versículos. Hasta el 3. En el 4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y que era y que ha de venir. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Sí? Aleluya. Así es que, Señor, yo quiero que terminemos este día en escuchar. Ayúdame, Señor,
Revélame, revélame, Señor, mis tinieblas. Muéstrame todo lo que yo tengo que acabar en mi vida, Señor. Alcanzar esa corona